Pero que en Alemania pueda ser sancionado de esa manera, con esa referencia, me repito ahora, de haber contribuido indirectamente a algo relacionado con algo, eso es realmente Orwell 2.0 en estado puro. Hallo zusammen, hier bin ich wieder mal in meiner Muttersprache. Hola a todos, aquí estoy de nuevo en mi lengua materna, porque hoy hablo con el brillante periodista alemán Florian Warweg. El señor Warweg trabajó durante muchos años para RT Deutsch, hasta que la UET decidió prohibir todo el canal. Desde entonces, trabaja para una revista online llamada Nachdenkseiten. Realmente es uno de los medios alternativos alemanes más importantes que millones de nosotros en el mundo germanoparlante de Europa consultamos mensualmente. El señor Warweg es sobre todo un periodista esencial porque en la Conferencia de Prensa Federal, el órgano mediático de facto del gobierno alemán, plantea siempre las preguntas más críticas. De eso queremos hablar hoy. Señor Warweg, bienvenido. Herr Warweg, willkommen. Gracias por la invitación. Ja, danke, dass Sie es angenommen haben und dass wir uns mal auch über Ihre Sí, gracias por aceptar y por darnos la oportunidad de hablar también sobre su trabajo, porque usted es extremadamente activo. Usted asiste a las conferencias de prensa federales, aunque no siempre está claro si eso seguirá siendo así por mucho tiempo o no. Y allí hace preguntas muy críticas, sobre todo en relación con lo que está ocurriendo actualmente con la guerra en Ucrania, pero también respecto al coronavirus y otros temas. Y de hecho, intentaron negarle el acceso a la conferencia de prensa federal. ¿Podría explicarnos brevemente qué ocurrió allí? Könnten Sie uns kurz vielleicht erklären, was dort passiert ist? Sí, bueno, yo ya estuve, como ya mencionaste, durante mi trabajo para RT.D en la Conferencia de Prensa Federal. Sin embargo, esto quizá va un poco más allá, pero por un lado existe el acceso a la Conferencia de Prensa Federal a través de la BAP, que es la Asociación de Prensa Extranjera, pero todos los periodistas alemanes que trabajan para medios alemanes acceden a través de la Conferencia de Prensa Federal. Y la Conferencia de Prensa Federal, esto quizá no lo tenga claro todo el mundo porque suena tan oficial, es una asociación privada. Y entonces ellos adoptaron la postura de somos una asociación privada, como también existen los típicos clubes de cría de gallinas o conejos, y nosotros mismos decidimos quién entra. Y Warweg, eso no nos convence, no querían que él estuviera ahí. Y luego, a última hora, sí me incluyeron, pero a través de otra maniobra táctica, utilizando objeciones de algunos miembros, que eran 6 de un total de 900 miembros, intentaron manipular la situación para que yo no entrara. Entonces nos vimos obligados a tomar medidas legales, y el tribunal, en realidad, nos dio completamente la razón. Y quizás solo una anécdota, porque me parece que es stavste groß, argumenté la BPK ante el tribunal. Bueno, por un lado, dijeron que no hablaba lo suficiente sobre política federal, lo cual, si uno conoce mi trabajo periodístico, está claro que en realidad es un argumento bastante débil. Y por otro lado, se presentaron las contradicciones derivadas de la membresía, y una de ellas, que realmente presentaron ante el tribunal, fue, por ejemplo, el señor Warweg se burló en X, que entonces era Twitter, de nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Y argumento como es, se utilizó o al menos se intentó utilizarlos. Y creo que eso muestra un poco el espíritu con que intentaron excluirme de la BPK. La Bundespressekonferenz es de hecho un órgano extremadamente importante en Alemania para poder acceder a información o declaraciones de primera mano del gobierno, porque allí están todos los portavoces del gobierno, comparecen allí, y realmente hay una ronda de preguntas muy importante para los periodistas. Así que si se le negara el acceso allí, ¿qué significaría eso para su periodismo? También es un poco absurdo que la Bundespressekonferenz se presente diciendo que no es tan importante y que por eso Warweg tampoco tiene que estar ahí. Y niegan un poco la posición de monopolio que de facto tienen.
Porque, como usted ya ha mencionado, no existe ninguna otra institución en Alemania donde 3 veces por semana comparecen todos los portavoces de los 16 ministerios, más el portavoz o la portavoz del gobierno, y están disponibles para responder preguntas. La calidad de las preguntas es otra cosa, pero la institución en sí es bastante única. Y por supuesto, eso limitaría enormemente mi trabajo periodístico si no tuviera acceso. Pero eso también se aplica a otros periodistas. Y como antes también mencionó un poco el estatus de medio alternativo, uno de los argumentos en el tribunal fue realmente que tenían miedo de que si Warwick entraba en Nachdenkseiten, entonces serían literalmente invadidos por todos los demás medios alternativos, con las correspondientes connotaciones que estos aportarían. Exactamente, y eso creo que es también un poco un símbolo del cambio de época en el periodismo, que el mundo mediático está cambiando. Los medios alternativos ganan cada vez más seguidores, pero este círculo bastante elitista de corresponsales en la capital, en Berlín, quiere mantenerlo, ese buen viejo mundo según su percepción. Y de ahí, creo, proviene también gran parte de la resistencia contra mi acceso, pero probablemente también contra otros medios. Lo que ocurre judicialmente en segundo plano, tampoco lo sé en detalle, pero sé que algunos otros medios también han intentado entrar, y creo, todavía no pasa mucho reinzukommen und da ist, glaube ich, noch nicht so viel passiert. Wie ist denn die generelle Stimmung da? ¿Cuál es el ambiente general en la conferencia de prensa federal? Porque si lo recuerdo bien, yo seguí esto sobre todo durante la época del coronavirus, ya que allí se anunciaron decisiones muy dramáticas en la conferencia de prensa federal, que luego influyeron en la vida privada de muchas personas. Y durante ese tiempo, siempre tuve la impresión de que muchos de los periodistas eran bastante cercanos al gobierno y hacían preguntas que más bien daban a la administración la oportunidad de exponer sus puntos de vista, en lugar de cuestionar críticamente si eso era correcto o si ciertas decisiones eran buenas. Mientras que usted y otros, sobre todo quizás el señor Boris Reitz-Schuster, insistían una y otra vez, también en temas que eran extremadamente importantes y evidentemente incómodos para el gobierno. ¿Cómo percibe usted este juego entre los periodistas de la capital por un lado y el gobierno por el otro en la conferencia de prensa federal? Así que es un mundo muy particular. En realidad, compartiría su valoración. Pero cuando uno está sentado en la rueda de prensa federal, se da cuenta de que muchos de los periodistas, que uno mismo quizá percibe realmente como conformistas, uno piensa, vaya, qué pregunta tan sumisa, pero en su propia percepción creo que se consideran extremadamente críticos. Y especialmente durante la época del coronavirus, se notó que muchos, y yo también diría que estaban completamente alineados, y en realidad eran muy institucionales, pero en su propia percepción eran extremadamente críticos, porque exigían medidas de confinamiento aún más estrictas, cierres de escuelas más prolongados. Y en su percepción, eso era periodismo crítico, porque por así decirlo, ponían al gobierno en aprietos desde el otro lado. Así que, para entenderlo mejor, así es como piensa una parte significativa de los periodistas en la conferencia de prensa federal. Y hay que decir que esto tampoco es necesariamente representativo. Un ejemplo que me gusta mencionar es todo el escándalo en torno a Cum-Ex, donde realmente se desviaron miles de millones a costa del contribuyente alemán y donde también estuvo fuertemente implicado el ex canciller federal. Y fue así que, por ejemplo, en Spiegel o T-Online hubo investigaciones críticas, pero los representantes de T-Online y Spiegel en la conferencia de prensa federal no mencionaron el tema ni una sola vez, porque para la mayoría de los corresponsales en la capital, su mayor valor no son las preguntas críticas en la conferencia de prensa federal, sino más bien el acceso informal a los portavoces del gobierno y a los políticos correspondientes. Y eso lleva, creo yo, a que precisamente en la rueda de prensa federal las preguntas sean aún más sumisas de lo que ya suelen ser, porque uno sabe lo que realmente quiere,
información exclusiva e informal, y por supuesto no la voy a conseguir en la BPK. Y eso es, creo, una especie de autocensura interna que también impide a muchos hacer preguntas críticas, porque piensan, quizás la próxima vez no me dé ese consejo informal, o no podré volar en el avión del gobierno con Annalena. En aquel entonces, ahora sería Waithful. Y esos son, creo, mecanismos que no son necesariamente censura abierta o influencia directa, pero que explican un poco la mentalidad en la rueda de prensa federal, donde los periodistas, en muchos aspectos, pueden actuar de forma aún más acomodada que quizá en la media de su propio medio. Por ejemplo, yo habría mencionado T-Online o Spiegel. Así que es una especie de fenómeno sociológico en el sentido de Chomsky, de la fabricación del consentimiento, en el que los periodistas se adaptan un poco a lo que creen que los portavoces del gobierno probablemente todavía quieran responder o no, para no perder el favor de estas personas. Supongo que usted no goza precisamente del favor de estas personas, ¿verdad? No, pero por supuesto que también tengo, por así decirlo, una posición diferente. Es decir, tampoco tengo la pretensión de estar pasado mañana en el avión del gobierno o de participar en ese tipo de conversaciones informales de fondo, porque, por mi propia concepción, y no quiero con esto ponerme por encima de nadie, pero quiero mantener distancia con el Poder Ejecutivo. Y creo que esa distancia falta. Y creo que eso siempre lo relativizan los colegas desde entonces. Pero creo que si permites tanta cercanía de forma regular con los portavoces del gobierno y le das tanta importancia a esas conversaciones informales de fondo, como ya has explicado, eso te afecta de alguna manera. No quiero negarles que todavía crean en ese. También es cuestionable hasta qué punto estuvo alguna vez justificado. Pero en ese viejo ideal de los periodistas, los medios como cuarto poder. Pero esta cercanía, en la que uno casi se ve empujado dentro de esa burbuja berlinesa, simplemente lleva a que lo informal se vuelva mucho más importante. Y creo a que uno se contenga con preguntas críticas para no dañar los canales de comunicación ya existentes. Tiene sentido. Todo esto es comprensible. La pregunta es, ¿qué tan bueno es esto para el periodismo en general? Y quizá también una pregunta sobre su transición de Everyday Deutsch a Nachdenkseiten. ¿Se podía imaginar que Alemania o la UME simplemente cerraran por completo un canal periodístico? Es decir, que RT fuera prohibido en general en la UME. ¿Era eso imaginable para usted antes de 2022? Creo que en esa forma, quizás fui un poco ingenuo, no me lo podía imaginar. Y hasta ahora, jurídicamente sigue siendo una zona muy gris. No se habla mucho de ello, pero en realidad la política de medios seguía siendo competencia de los respectivos estados nacionales. Y este es un caso en el que la UE intervino directamente en la soberanía mediática de los estados nacionales que son miembros de la UE. Y creo que hoy en día nadie haría eso. Probablemente, time with this ninked our face. Pero esa prohibición sigue estando sobre una base legal extremadamente frágil. Sin embargo, sigue vigente y también se ha visto. Una gran parte de los medios, así como una gran parte de los sindicatos y asociaciones de periodistas como DJU, DJUE, incluso lo celebraron. Y tanto esa celebración como el intento al menos de prohibir completamente un medio, y de verdad da igual la opinión que se tenga al respecto, eso, en esa forma, y lo repito, ahí fui realmente ingenuo, no lo creí posible. ¿A qué lo atribuye usted? Quiero decir, por un lado, a RT, es decir, Russia Today en alemán, Deutsch, siempre se le ha acusado de ser un portavoz del gobierno ruso y un canal de propaganda. Y sea esto cierto o no, el principio de la libertad de los medios y de la libertad de información debería aplicarse también a los medios extranjeros. Y también existe Deutsche Welle, que emite en inglés. Existen los canales turcos, también los canales estadounidenses, y todo eso se acepta en Alemania.
se desea esa diversidad mediática, esa diversidad de medios extranjeros, excepto ahora con Rusia. Quiero decir, se justifica con la guerra de Ucrania, pero ¿tiene usted la sensación de que hay algo más detrás? Krieg, aber da haben Sie das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter? Ja, ich glaube, die Tendenzen gab es ja auch schon vorher, ne? Also, da Sí, wurde- creo que esas tendencias ya existían antes. Creo que la guerra en Ucrania se utilizó más bien como pretexto. Los intentos ya estaban ahí previamente. Sí, creo que es una mezcla de la política occidental, que dice, el ruso solo sabe hacer propaganda. Todos los que trabajan para ello están controlados desde fuera y de todas formas no son periodistas. Eso ya ayudó a que se dijera, o se sigue diciendo, que no son periodistas, que no es un medio de comunicación real. Keine Journalisten, das ist kein richtiges Medium. Dadurch ist das auch nicht so tragisch mit der Pressefreiheit, wenn man die verbietet. Por eso tampoco es tan grave lo de la libertad de prensa, si se prohíbe, porque en este caso en realidad ni siquiera aplica, no ocurre. Y lo otro, por supuesto, también es una señal de debilidad, porque un Estado seguro de sí mismo, un gobierno seguro de sí mismo diría, claro, que hagan lo que quieran. Nuestra sociedad puede soportarlo. Y el hecho de que no se haya hecho así, sino que se haya recurrido a la prohibición, creo que la censura, en la gran mayoría de los casos, es una señal de debilidad y también de falta de confianza en uno mismo. Y creo que aquí eso se muestra una vez más, de manera ejemplar. Glaube ich, auch noch mal par excellence. Und wie ist denn Ihre jetzt ¿Y cuál es su percepción ahora, incluso cuando interactúa con todos estos portavoces del gobierno? Está aumentando la inseguridad del gobierno, aunque no lo admitan. Se hace más palpable esta debilidad. spürbarer? Gute Frage. Da tue ich mich tatsächlich Buena pregunta. La verdad es que me resulta difícil, porque en cuanto al comportamiento, los portavoces del gobierno, si veo cómo ha sido desde Seibert, que fue el portavoz del gobierno con Merkel, luego Hebestreit con Scholz y ahora Cornelius y Merz. En cuanto al comportamiento, creo que cada uno ha sido una versión más acentuada, cada vez un poco más arrogante. Pero eso es, digamos, la impresión externa. Me parece que cada vez fue un poco más duro. Quizás también hay que traer un poco de eso. También cumple una función de protección, en el sentido de seguridad o de ofrecer protección. Pero en general, tengo la sensación de que hay una cierta inseguridad. dass es so eine Unsicherheit gibt. Allerdings ist das gerade in der BPK, das Thema hatten wir schon, ist es ja Sin embargo, precisamente en la BPK, ya hemos tratado este tema. El nivel de preguntas críticas a las que se enfrentan los portavoces del gobierno allí es en realidad relativamente limitado. Por eso creo que en general sí existe cierta inseguridad. Pero en la rueda de prensa federal, diría yo, no se ven especialmente desafiados. Es decir, hay algunas preguntas críticas, algunos temas críticos, y quizá en esos casos algunos otros también pregunten de forma crítica, pero el hecho de que en algunos temas yo fuera casi el único, o a veces realmente el único que hacía preguntas críticas, ya dice algo. Porque ahí fuera hay muchos más periodistas críticos que solo ja yo. auch schon mal was aus, weil da draußen sind weit mehr kritische Journalisten als nur ich. Das wäre albern, mich so zu präsentieren. Aber in der Bundespressekonferenz Sería ridículo presentarme así. Pero en la rueda de prensa federal, ya hemos hablado de ese tema, el filtro creo es aún más fuerte. Y en resumen, creo que los portavoces del gobierno allí estarían mucho más inseguros si realmente hubiera más preguntas críticas. Creo que el tema donde se hacen preguntas un poco más críticas, también por parte de otros, es Israel-Gaza. Pero en muchos otros temas, en gran parte, eso ya se acaba. La guerra de Ucrania es similar a lo que pasó con el coronavirus. Los periodistas se sienten extremadamente críticos si piden entregas más rápidas de Taurus. Así que, de hecho, veo paralelismos con la actuación durante la crisis del coronavirus. Parallelen zum Agieren in der Corona-Krise. Haben Sie das Gefühl, dass das auch einen Einfluss hat? Also wenn Que eso también tiene una influencia. Es decir, cuando los colegas exigen más misiles, entregas más rápidas, más apoyo, eso también tiene un efecto de retroalimentación sobre el gobierno, que entonces dice, nos están apoyando, así que en realidad tenemos que hacer más. ¿O para usted no hay ninguna conexión? da keine Verbindung für Sie? Da sind wir jetzt natürlich ein bisschen im Bereich Aquí, por supuesto, estamos un poco en el terreno de la especulación, pero aún así, diría que efectivamente es así.
Es lo que se llama la famosa burbuja berlinesa. Uno se mueve. Tampoco es que, sobre todo aquí con el ritmo de trabajo, haya mucho tiempo para estar fuera de esa burbuja berlinesa. Y cuando entonces el cuarto poder, del que uno piensa que son los que nos acompañan de forma crítica, viene, por así decirlo, desde el otro lado, creo que eso sí tiene un efecto, que uno piensa, oye, si incluso el cuarto poder nos apoya en esto, entonces vamos por el buen camino. Y en contra de eso, solo muy raramente surgen movimientos. Creo que lo último fue, creo que salió la semana pasada o la anterior, una encuesta de Forza representativa en la que el 75% de los ciudadanos alemanes dijeron, por ejemplo, que debido a la actuación en Gaza no apoyan más entregas de armas a Israel. Y en la conferencia de prensa del gobierno, diría yo, y también a nivel gubernamental, la percepción y también la distribución de los porcentajes, creo que es casi al revés. Es decir, allí la mayoría está a favor de más entregas de armas. Y este enfrentamiento con otro clima social ocurre relativamente pocas veces. Por eso en muchos temas le daría la razón. O también, por ejemplo, el caso Cumex, que en realidad fue un escándalo gigantesco. Si solo un periodista, al que de todos modos se le etiqueta un poco como a ese, no hay que tomarlo muy en serio, pregunta al respecto. Entonces, uno también está en un mundo donde se dice, oye, si ni siquiera preguntan de forma crítica, entonces en realidad tampoco es tan problemático. Wie erklären Sie sich das? Für mich ist das ja eine ¿Y cómo se explica usted eso? Para mí, esto es una comunidad epistémica, es decir, la burbuja de los periodistas. Y muchas de estas personas tienen formas de pensar similares. Pero si uno observa que en la población, en realidad, otros temas o ciertos temas tienen un peso muy diferente, mientras que por parte de la élite periodística ocurre justamente esa inversión. ¿De dónde viene eso? También hay estudios interesantes, por ejemplo, sobre la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, y a menudo no coinciden. ¿Cómo se explica usted que ahí se reúna una pequeña élite que en realidad representa las cosas de manera diferente a como uno se lo imaginaría desde la población general? repräsentiert, als man sich das vorstellen würde aus der allgemeinen Bevölkerung? Sí, bueno, usted ya mencionó a Chomsky, quizás también podríamos incluir a Bourdieu. Creo que con esta combinación se puede aproximar bastante bien al tema. Por un lado, y esto lo abordan tanto Chomsky como Bourdieu, está la hegemonía social o la coherencia en el campo periodístico. Y creo que en Alemania esto se da de manera aún más extrema que en otros países. Por un lado está el comportamiento electoral. También hubo un estudio exhaustivo de la Universidad Técnica de Dortmund el año pasado sobre el comportamiento electoral de los periodistas, realmente representativo. Y allí, más del 40% de los periodistas declararon que votan a los verdes. Y si se compara esto con los resultados electorales de los verdes y el comportamiento electoral general, ya se observa una clara discrepancia. Así que un 10% de la población total frente a un 40% de periodistas. Y si nos adentramos en el ámbito de los medios públicos, la diferencia es aún más marcada. Hubo, aunque esto fue hace 2 o 3 años, encuestas similares entre los becarios, pero esos son los que poco a poco van ascendiendo. Y en el ZDF, que tradicionalmente se consideraba algo más conservador que la ARD, más del 60% de los becarios votaban a los verdes. Y eso, creo, ya lo muestra claramente, aunque solo sea en relación con los verdes, pero aún así pone de manifiesto la discrepancia. Además, hay estudios sociológicos que demuestran que los periodistas presentan una de las mayores tasas de herencia profesional dentro de la familia. Solo es comparable con lo que ocurre entre abogados y médicos. Eso significa que si el padre es jefe de cultura en el Süddeutsche Zeitung, entonces la hija también seguirá un camino periodístico. Esta transmisión interna dentro de la familia está muy marcada en el periodismo, al menos en Alemania Occidental.
Y eso, por supuesto, conduce también a un filtro social extremo. Los periodistas, especialmente si uno observa los puestos directivos en el periodismo alemán, son casi todos, en realidad todos, personas socializadas en Alemania Occidental de clase media alta de Hamburgo, Heidelberg, Berlín, Múnich, que dominan completamente este ámbito. Y quiero mencionar un último aspecto. Si uno observa quién forma realmente a los periodistas en Alemania, Wer bildet eigentlich in Deutschland Journalisten aus, ne? Das ist auch ziemlich krass, weil dann sind wir auch wieder bei eso también es bastante fuerte, porque entonces volvemos a Chomsky y a las relaciones de propiedad. Una gran parte del mercado mediático alemán, tanto impreso como online, es decir, el privado, está controlado en líneas generales por 5 grandes conglomerados mediáticos, casas editoriales, estos son Bertelsmann, Springer, Burda, Holzbrink, entre otros, y son exactamente los mismos que representan las grandes escuelas de periodismo alemanas, es decir, las financian y también influyen en su contenido, ¿no? Y eso lleva a que, ahí tenemos a Bertelsmann, luego la Academia Springer, la Escuela de Periodismo Holzbrink, y hay que imaginarse realmente que los mayores conglomerados mediáticos alemanes también marcan en gran medida la formación periodística. Y eso, por supuesto, también es un filtro enorme. ¿Quién puede entrar ahí realmente? Alguien con una postura crítica respecto al papel de Alemania en la guerra de Ucrania, o un neomarxista con una visión económica, de por sí no puede entrar, y así ya se tiene una selección extremadamente sesgada, y eso va en aumento. Cada vez hay menos personas que entran desde otros ámbitos, al menos en los medios establecidos. Creo que incluso un Scholl Latour tendría hoy pocas posibilidades de seguir el camino que recorrió en su momento. Exactamente, aquí lo dejo, pero estas son algunas pinceladas de cómo veo que se explica esta opinión, esta burbuja. Para mí es una cuestión de nuestra época. ¿Cómo es posible que en sociedades liberales y libertarias, que originalmente no tenían censura ni normas sobre cómo debe hacerse el periodismo? Creo que en Alemania, incluso el término periodismo está definido de tal manera que cualquiera puede ser periodista si informa sobre algo. Esto también se diseñó así debido a la época nazi, para que el periodismo fuera un campo abierto para todos los que quisieran comprometerse. Pero, ¿cómo es posible entonces que a pesar de ello, caigamos en una especie de uniformidad que se caracteriza repetidamente por una obediencia al gobierno en el sentido negativo? Pienso que lo que usted ha expuesto aquí es realmente importante, pero ¿siempre ha sido así? Usted trabaja en el periodismo desde hace unos 15 o 20 años. Ahora tengo que hacer cuentas yo también. Sí, de hecho, desde hace aproximadamente 13 años. En su percepción, la uniformidad ha aumentado, porque mi percepción se ha vuelto más fuerte de lo que solía ser. En mi caso, por supuesto, la situación es que, de alguna manera, primero trabajé en el Bundestag, donde ya hacía trabajo de prensa, pero en algún momento eso me resultó demasiado dentro de ese marco político, así que empecé a hacer reportajes sobre América Latina en una agencia de noticias que también era algo alternativa. Es decir, prácticamente toda mi carrera periodística, si incluimos RT, aunque eso debe valorarse de manera diferente como medio alternativo, pero aún es nada de teloming en el mainstream alemán. Tinha meus y concelos allí, por eso tengo que hacer percepción respect. Pero personalmente no puedo aportar nada directamente al respecto. Sin embargo, también, por lo que he escuchado de amigos y conocidos, sí que ha habido algún cambio. Pero creo que eso es más bien una cuestión estructural. En los medios públicos, desde luego, se ha producido un aumento muy fuerte de los llamados freelancers fijos. Es decir, son periodistas que, por ejemplo, hacen reportajes para la web UDR, pero no están contratados de forma fija, sino que normalmente funciona así. Vale, os compramos 5 reportajes al año o algo así, pero eso se basa, por así decirlo, en la buena voluntad. Y ahí sí ha habido un cambio, pero yo lo explico más bien por una cuestión generacional, en cierto modo.
generationell in gewisser Weise. Ne? Also wir haben beispielsweise auch bei uns unsere Syrien-Berichterstatterin. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestra corresponsal en Siria, Karin Leukefeld, que durante mucho tiempo también hizo reportajes o escribió para la radiodifusión pública. Pero hace unos 10 años eso se acabó. Entonces se le acusó de estar demasiado cerca de Assad, aunque simplemente informaba sobre ambos lados. Y esto lleva, este sistema de colaboradores fijos y libres, para explicarlo brevemente, a lo siguiente. Uno trabaja, digamos, para la DDR y les ofrece artículos o reportajes, y luego el redactor principal, que por supuesto es un empleado fijo, decide cuál se publica. Y hubo épocas, creo que al menos hasta principios de los 2000, en las que siempre se hacía así. En cualquier caso, había una mayor apertura de contenidos. Y en algún momento, cada vez más a menudo, se empezó a rechazar muchos trabajos. Y o tienes realmente el coraje y dices, vale, entonces busco otro camino, o te adaptas. Y la mayoría se adaptó. Es decir, existía este instrumento de la dependencia financiera, porque por supuesto me lo pienso, conoces al redactor y entonces te adaptas, vale, este tema y aquel tema no funcionan tan bien. ¿Y cuáles temas no funcionan tan bien? Por ejemplo, con Ulrich Hein fue similar. Él informa para nosotros desde Moscú, y en algún momento dijo, ya desde principios de los 2000, que de repente ya no se aceptaban historias cotidianas sobre Rusia. Siempre debe haber, en cualquier caso, un componente crítico. Eso se puede exigir perfectamente, y en sí no me parece problemático. Pero por supuesto, se vuelve unilateral cuando dices, estas historias cotidianas las traigo de Estados Unidos, las traigo de Francia. Ahí el redactor nunca dice, sí, pero en este reportaje sobre Nueva York me faltan todavía como 2 minutos sobre personas sin hogar y decadencia social. Y eso, por así decirlo, en la televisión pública, yo diría realmente, esta situación de colaboradores fijos y la dependencia de la buena voluntad de los redactores y de una nueva generación de redacción que de alguna manera ha interiorizado más este periodismo de actitud, es al menos una posible explicación del privilegio. En el ámbito de los medios de comunicación es un poco diferente. Ahí también me resulta más difícil porque no se trata de una igualación forzada, pero en realidad no es una igualación forzada, sino más bien una sincronización. Es decir, en gran parte está internalizado. Me cuesta un poco más encontrar una respuesta, salvo este argumento generacional. Al menos empíricamente se puede demostrar un poco que este periodismo está cada vez más ocupado por un entorno sociocultural de izquierdas y liberal. Y todo esto tampoco ha sucedido de manera consciente. Sino que creo que son las personas que se interesaron por el periodismo que también tenían el entorno familiar adecuado, porque todavía se considera en parte como un arte poco rentable. Es decir, ahí tienes más bien contextos de burguesía educativa, liberal de izquierdas y de buena posición, que dicen, sí, claro, hazlo tranquilamente. En caso de duda, papá te paga los estudios o la formación. Y sí, creo que para mí han sido muchos factores sociales los que han llevado a que cada vez más un entorno específico haya seguido casi exclusivamente este camino del periodismo. Y esas son las personas que ahora están en puestos de liderazgo. Yo también lo percibo así, como un fenómeno sociológico. Y entonces, ¿en qué medida es la cuestión de la ideología, del buen periodismo, de lo que se debe informar y lo que no, una cuestión muy relevante que quizás también discute con colegas que no están de acuerdo con usted? Es decir, si se debe informar o no sobre ciertos temas. Pongamos como ejemplo, además de la ideología, el caso de Siria, que allí se están cometiendo crímenes contra los derechos humanos bajo el nuevo liderazgo, que ahora es reconocido, y que el actual presidente de Siria, hasta hace poco, era considerado un terrorista buscado, con una recompensa de $10 millones, no una fianza, sino una recompensa por su cabeza. Son estas cosas sobre las que se dice, no, mejor no hablamos de eso porque ya no encaja del todo en el relato que está de moda en este momento.
ist auch die Frage, wie bewusst das geschieht, ne? Also También es cuestión de preguntarse cuán consciente es ese comportamiento. Tengo que decir que ese intercambio en la BPK es más bien limitado. Un pequeño inciso. En caso de duda, lo que recibo es más bien una sonrisa disimulada o un guiño desde el banco de los portavoces del gobierno, es decir, dentro del auditorio, por así decirlo. Hay mucha distancia hacia mí, especialmente por parte de los colegas alemanes, hay que decirlo. Los internacionales, ya sea de Al Jazeera o del New York Times, son mucho más relajados en el trato conmigo, y ahí sí hay suficiente intercambio. Pero de forma explícita, los colegas alemanes mantienen bastante la distancia. Así que, al menos en ese contexto es así, aunque existen otras posibilidades. Sí, pero ahí. Ahora, sobre el tema específico de Siria. Creo que no es un tema que dé réditos, así que realmente se mantienen al margen. Lo mismo ocurre de hecho con Israel-Gaza. Ähnlich ist es auch tatsächlich Israel-Gaza. Also ich kann mich wirklich an keine einzige kritische Frage. La verdad es que no recuerdo ni una sola pregunta crítica, ya sea de RTL, ARD o ZDF, sobre este tema. Creo que en parte sí lo ven de forma crítica, pero está claro, son preguntas que no ayudan a avanzar en la carrera profesional, y por eso simplemente no se aborda el tema, al menos en la BPK. Así lo veo yo. Casi toda la cuestión de Oriente Próximo, si es posible. Simplemente, bueno, no se puede decir que se silencie por completo, pero no se formulan preguntas al respecto. Quizás eso también muestra que ya no es tan relevante, al menos en lo que respecta a la cobertura sobre Siria. Y en el ya mencionado caso de Gaza-Israel, creo que realmente hay miedo de que una declaración equivocada, que la relación coste-beneficio para muchos periodistas no compensa, y por eso simplemente se guarda silencio sobre el tema. Und wie sehen Sie jetzt auch die Rolle der Alternativen? ¿Y cómo ve usted ahora el papel de los medios alternativos? Albrecht Müller. El fundador de Nachdenkseiten, el señor Albrecht Müller, ha escrito mucho sobre esto, sobre la manipulación de los medios, los 16 diferentes tipos de manipulación, desde el framing hasta el wording, etc. Mientras que ahora en los medios alternativos se encuentra en realidad toda una gama de reportajes y también de opiniones. Entonces, ¿cree usted que esto será el futuro del periodismo en las redes sociales? ¿O el periodismo de la capital de los grandes periódicos y demás seguirá imponiéndose al final? Großen Blätter und so weiter, wird er sich schlussendlich trotzdem behaupten? Ja, also der wird sich auf jeden Fall behaupten. Also da gibt Sí, bueno, sin duda va a mantenerse. Hay suficiente financiación cruzada, también por parte del gobierno federal. Si uno mira el dinero, es decir, las subvenciones cruzadas que fluyen ahí, es gigantesco. Y creo que eso se va a mantener. El campo se está volviendo más diverso, en eso tiene usted toda la razón. Pero si uno lo observa, por ejemplo, Nachdenkseiten, que ya se considera un medio alternativo relativamente grande y con bastante alcance, aunque medio alternativo, suele ser una etiqueta que viene de fuera. Si todos se perciben a sí mismos como alternativos, eso ya es otra cuestión. ist nochmal eine andere Sache. Aber unser Redaktionsstab Pero nuestro equipo editorial está formado por 3 redactores fijos, y alrededor de ellos, por así decirlo, somos un equipo de 10 personas. 10 personas. Eso en muchos otros medios es simplemente un turno en el sistema de rotación. Y si uno lo mira en conjunto, por supuesto, nota el cambio. También porque incluso los propios Nachdenkseiten, con 3 redactores fijos, y a lo que quiero llegar es que no solo los Nachdenkseiten, sino la mayoría de los llamados medios alternativos, están organizados de manera muy diferente en cuanto a personal, es decir, mucho peor que los grandes medios establecidos. Y por supuesto, también que los Nachdenkseiten. Medien und natürlich auch die Nachdenkseiten nicht einmalig, aber relativ einmalig, glaube ich, dass wir uns wirklich No es algo único, pero sí relativamente único, creo yo, que nos financiamos exclusivamente a través de pequeñas donaciones. Y eso es, creo, algo que por supuesto también tiene sus límites. Es decir, ayuda a financiar un equipo de unas 10 personas en total, y ya eso me parece sorprendente. Pero tampoco hay mucho margen de crecimiento si realmente solo se apuesta por este modelo basado en pequeñas donaciones. Luego, realizamos alles Weitanes, etimahbari situados, im ámbito liberal des Estados. also im rechtslibertären Bereich verordnet. Da ist dann meistens vielleicht noch ein österreichischer, deutscher oder Schweizer
Detrás de eso suele haber quizás un multimillonario austriaco, alemán o suizo que de alguna manera aporta dinero. Pero incluso si hay alguien que pone 5 millones al año sin problema, eso por supuesto está en una contradicción flagrante, es decir, en contraste con las sumas con las que operan Spiegel o también Focus, y ni siquiera hablamos de ZDF o ARD. Por eso diría que puramente en términos financieros sigue existiendo una brecha gigantesca, como se diría en español. Creo que eso no se va a resolver tan rápido. Si uno calcula eso, es decir, cuántos recursos emplean los medios alternativos y qué alcance logran con ello, la cosa se ve diferente. Yo diría que ahí realmente se están dando desarrollos bastante sorprendentes. Y esto se ve especialmente en las redes sociales. Por ejemplo, Spiegel Online. No sé cuántos seguidores tienen exactamente, pero pongamos que tienen 2 millones. Y si uno ve el alcance que generan, es bastante limitado. Hay muchas personas individuales en X o en otras formas software que logran un alcance significativamente mayor. O también si compara sus vídeos con los productos que, por ejemplo, produce la ARD en YouTube, eso ni siquiera se puede comparar. Pero lo que hacen ahí, es decir, las contribuciones políticas de la ARD en YouTube, por ejemplo, eso es ridículo en relación coste-beneficio. O sea, hay muchísimas cosas que apenas llegan a las 4 o 5 cifras. Ahí definitivamente está cambiando algo. Pero esa posición hegemónica, aunque está siendo atacada y se está desmoronando. Desmoronando también es una palabra demasiado fuerte. O sea, sí que hay cambios, pero creo que en la orientación principal podrán mantener su fortaleza. Sí, frente a estos miles de millones en fondos, ya sean impuestos u otros, es realmente muy difícil competir. ¿Cuál es, en su opinión, algo que los medios convencionales pueden producir que simplemente esté fuera del alcance de medios como Nachdenkseiten? Si tuvieran un presupuesto de millones, harían una producción así, pero simplemente no es posible. ¿Qué categorías existen ahí? ¿Documentales? ¿Qué pueden hacer los grandes que los pequeños? Simplemente no pueden, porque no tienen suficientes recursos. Sí, por ejemplo, lo que sigue siendo, diría yo, realmente formador de opinión, son por supuesto los grandes informativos. Uno puede burlarse del Tagesschau todo lo que quiera, pero una parte de la generación boomer y más allá es una audiencia de millones y sigue siendo una referencia para mucha gente. Así que, los informativos, y en parte incluso en lo que respecta al liderazgo de opinión, aún más marcados, estos talk shows o formatos de debate político. Es cierto que también hay intentos y enfoques en el espectro de los medios alternativos, pero aunque haya algún millonario suizo o austriaco que apoye un poco, no tienen ninguna posibilidad de compararse con Maischberger, Lanz y compañía. Y eso me parecería, por así decirlo, casi lo más interesante, porque de hecho cada vez se vuelve más unilateral en cuanto a qué invitados se permite y cuáles no. Y ahí veo, aunque realmente solo en teoría, porque requiere muchísimos recursos, organizar algo así cada semana, invitar a los invitados, remunerarlos adecuadamente, más todo el equipamiento técnico y los espacios necesarios. Pero eso me parecería el proyecto más interesante. Quiero decir, ya existió el intento, KenFM lo demuestra, de que de vez en cuando se ha conseguido, pero construirlo de manera sostenible, de modo que realmente tengas cada semana un formato así, con una política de invitaciones y de debate realmente amplia, eso me parece lo más interesante. Y creo que realmente marcaría una diferencia en cuanto a la demanda de información para un público amplio y también mostraría desde cuántos puntos de vista se pueden abordar temas muy diversos. Todavía existe ese programa de debate en el hangar. Creo que es un formato austriaco que intenta hacer eso. Pero en realidad, sí, más que intentarlo. Creo que, por supuesto, también hay cierto sesgo político en Talking Hangar, pero a menudo logran ofrecer un enfoque de opiniones mucho más amplio que la mayoría de los medios públicos, o incluso
de los grandes medios privados. Tiene la sensación de que las instituciones públicas podrían volver alguna vez a lo que eran, que quizás este momento ideológico en algún momento también podría llegar a su fin. ¿O es simplemente una esperanza demasiado optimista? Sí, quiero decir, seguimos siendo humanos y sociedades humanas cuya dinámica no subestimaría en absoluto. Pero en la situación actual me resulta difícil. También en las conversaciones que he tenido en los últimos años, a veces con representantes relativamente de alto rango, aunque la mayoría ya jubilados de la radiodifusión pública, algunos de ellos decían, a veces poniendo los ojos en blanco, ese sitio ya no se puede reformar. El concepto en sí, el de lo público, me parece en realidad bueno, pero esto es... Así que incluso partidarios explícitos del sistema básico de los medios públicos han dicho, tal y como se ha desarrollado ya no se puede reformar. Pues no sé si comparto eso, pero en realidad esas fueron más o menos las respuestas unánimes que recibí de antiguos empleados del sector. También hay que tener en cuenta que a veces esto depende de personas concretas. Es decir, si entra un nuevo director, sí que me puedo imaginar que al menos en algunos aspectos, o si lo reducimos a ciertos formatos de tertulias, se diga, oye, ahora lo abrimos mucho más. Y eso es cierto. Muchas veces también hay idealizaciones, y estoy lejos de idealizar la República de Bonn. Eran otros tiempos muy distintos, pero creo que entonces sí existía una mayor apertura a un espectro de opiniones mucho más amplio que el que encontramos hoy en día. Así que ahora me limito realmente al ámbito de los formatos de tertulias. Sí, y desde mi perspectiva subjetiva, el espectro de opiniones también se ha vuelto más estrecho. Es decir, el corredor de opiniones es más reducido que lo que ya habíamos tenido antes. ¿Tiene usted temores de que la censura, más allá de RT, pueda volver a Alemania? Es decir, que pueda haber una ofensiva, por ejemplo, contra los medios en línea. Hemos visto en Estados Unidos cómo existía la idea, por parte del gobierno de Biden, de establecer prácticamente un ministerio de la verdad y supervisar las redes sociales. ¿Y cómo se hizo eso? También en Twitter. Cómo Twitter fue filtrado, más o menos directamente, por parte del gobierno. ¿Cómo ve usted el peligro de este tipo de censura en Alemania y Europa? Muy brevemente, para volver a su intervención, estos Twitter Files, si ahora preguntara a colegas aquí en Alemania del mainstream si seguimos usando esa denominación, creo que muchos ni siquiera son conscientes de ello. En realidad fue un escándalo gigantesco que no se abordó en absoluto, al menos en el contexto de los principales medios. Pero dejando eso de lado, la pregunta sería, ¿puede repetir la pregunta? Entonces, si tiene motivos para temer que la censura aumente y que también pueda producirse una represión en las redes sociales. Bueno, yo siempre lo he rechazado un poco como algo exagerado durante mucho tiempo, quizás también un poco por autodefensa interna, pero también porque creo que aún no hemos llegado a ese punto. Pero mientras tanto, las disposiciones de censura, especialmente impulsadas por la A, están aumentando ya en una medida en la que pienso, sí, el último caso fue este actual. Creo que el 17 paquete de sanciones contra la desinformación rusa, donde 2 semanas fueron sancionados de manera consecutiva. Y luego hay un tercer caso, que es mucho menos conocido. Se trata de un alemán que tiene un portal de medios y que ahora ha sido sancionado de forma masiva en el mismo paquete de sanciones, pero ni siquiera porque, por así decirlo, haya hecho propaganda para Rusia, es decir, realmente, entre comillas, según la narrativa de la UE, sino que se le acusó de haber informado sobre manifestaciones pro-Palestina en Alemania. Y con ello, supuestamente habría apoyado indirectamente los intentos de la Federación Rusa de desestabilizar Europa y Alemania, o de presentarlos como desestabilizados. Y esta persona, quiero decir, vive en Alemania con 3 hijos,
ya no tiene acceso a sus cuentas. No puede recibir ni realizar pagos, no puede pagar el alquiler, ni abogados, y no puede ni salir de Alemania ni entrar en el país. Und er kann Deutschland weder verlassen noch einreisen. Und das sozusagen mit der Begründung, weil er kryptisch Y esto, por así decirlo, con el argumento de que informó de manera críptica sobre algo que no le gusta al gobierno alemán. Todavía no se aplica, por así decirlo, el martillo de las sanciones contra Rusia. Y me parece un ejemplo extremadamente flagrante, porque con este argumento de que con su cobertura informativa estaría indirectamente haciendo el trabajo de la Federación Rusa, en realidad se puede sancionar cualquier cobertura crítica. También se puede decir que reformen de remedios controlers en extraordinarios, es de más, el cambio de época se más en su plafheimstro, su mismo es serio, reprotka, abaith, la muy antiguo de priming ruso. in der Logik eine indirekte Unterstützung des russischen Propagandanarrativs. Und dass sowas Narrativas de propaganda. Y que algo así sea posible, sin ninguna resistencia. Quiero decir, no hay ninguna sentencia judicial contra él, tampoco contra Rupert y Leap, pero me refiero a que ellos al menos, entre comillas, lo de al menos, pero ellos no están directamente afectados por esto. Pero que en Alemania pueda ser sancionado de esa manera, con esa justificación, me repito ahora, de haber contribuido indirectamente a algo, es realmente Orwell de Spalton Himdipo. Orwell 2.0 par excellence. Also es ist schlimm auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass es wirklich schwierig ist. Bueno, es terrible en tantos niveles diferentes que realmente es difícil ponerlo en palabras, porque aunque este señor se llama Dogu, ¿verdad? Dogu, exacto. Aunque el señor Dogu hubiera difundido narrativas prorrusas, eso seguiría estando en realidad protegido. Pero ni siquiera hizo eso. Simplemente grabó y difundió protestas, y de eso se le acusa. Y que ahora tengamos este fenómeno aquí en Europa, es decir, en la UE, de que la UE imponga sanciones desde arriba contra periodistas incómodos, y de manera realmente brutal, violando los derechos humanos, sin sentencias judiciales ni nada por el estilo, y que luego Alemania o los Estados miembros simplemente lo apliquen. Eso es sumamente problemático. ¿Y sabe usted si el señor Dogu va a tomar medidas contra esto? Porque, en mi opinión, debería poder demandar inmediatamente ante el Tribunal Europeo de Menschenrechte ante el Sticky, así de sus derechos fundamentales. Können gegen so eine Verletzung seiner Grundrechte. Ja, aber sozusagen der Pero el hecho de que se congelen cuentas, etc., es naturalmente una limitación financiera. Y también es así. Contra sanciones de este tipo, prácticamente no se puede recurrir legalmente. Y aunque pudiera, sería un proceso de varios años. Pero eso es precisamente lo perverso de este tipo de sanciones, que intervienen de manera masiva en los derechos fundamentales. En realidad, la UE no debería poder hacer eso. Es decir, las intervenciones en los derechos fundamentales deberían, al menos en el caso concreto de Alemania, estar legitimadas por leyes alemanas, aprobadas por el Bundestag. Y eso no se da en este caso. Y ahí está lo impactante, cómo la UEM, de manera similar a la prohibición de RT, impone algo que de jure no debería poder hacer, pero a nadie le importa. Y ahora en el caso del señor Dogu, también está el casi completo silencio de los colegas. fast komplette Schweigen der Kollegenschaft. Ja? Also es gibt eigentlich ich kenne kein einziges Beispiel von einem Bueno, en realidad no conozco ni un solo ejemplo de un periodista de los medios principales que haya problematizado esto de alguna manera. Y ahora se suma lo siguiente. El señor Dogu dirige con Webmedia, o dirigía, un portal de medios que se entiende explícitamente como de izquierdas. Es decir, ahí tenemos a los, digamos, libertarios de derechas. Las clasificaciones no siempre son claras, pero lo diré así. Los medios alternativos libertarios de derechas, que por su orientación política, creo que tampoco se interesan por el caso. Y que una intervención tan, como usted ya ha dicho, realmente extremadamente flagrante en los derechos fundamentales, sea aceptada con tanta indiferencia por todos, simplemente porque a uno mismo no le afecta de entrada, me parece fuerte, y sinceramente tampoco deja en buen lugar al panorama de medios alternativos, que en gran parte intenta ignorar el caso. Para mí, lo interpreto también como un globo sonda de la UE, para ver si pueden salir adelante con estos tres.
y si eso funciona así de fácil. Porque ya ha habido momentos, por ejemplo, la madre del señor Prigozhin, que fue sancionada, y ella recurrió, basándose en derechos humanos, creo que incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ganó. Es decir, el tribunal dijo que la UE no podía hacer eso. ¿Sabe usted si estos 3 ciudadanos sancionados, es decir, Nemmasprange, Watchiyus beat Harith, Ausekor, ob die etwas, also irgendwie dagegen vorgehen? Bueno, sé que lo están planeando. No puedo decir cuán concreto es ahora mismo, pero sé que los 3 lo están intentando, aunque debido a las limitaciones financieras, etc., resulta bastante difícil. Pero en cualquier caso lo van a intentar. O al menos esa es su intención, según la información que tengo. Und die vielleicht noch eine Y quizá una última pregunta. La situación general del periodismo en Alemania, pero también en Europa de habla alemana, es decir, incluyendo Suiza y Austria. ¿Dónde tiene usted la sensación de que todavía existen más libertades y donde aún se pueden leer más opiniones diferentes? ¿Se refiere usted ahora a nivel de países, en general, en Europa de habla alemana? ¿A dónde se puede acudir si uno quiere estar bien informado? ¿O usted, si quiere informarse de manera exhaustiva? informieren möchte. Oder Sie, wenn Sie sich umfassend informieren wollen. Ländermäßig würde ich mich schwer. Sí, en cuanto a países, me resultaría difícil decidirme. En principio diría Suiza, pero incluso allí ya se oyen cosas que no suenan tan positivas. Por eso diría que no me atrevería a emitir un juicio en cuanto a la cronología de los países. En lo que respecta a proyectos periodísticos, diría que el Berliner Zeitung sigue intentando mantener el espectro de opiniones más amplio. Si pensamos en los esquemas clásicos de izquierda y derecha, creo que allí tienes tantos redactores que se identifican claramente como de izquierdas, como también conservadores de derechas o liberales de derechas. Rechtskonservativ, rechtslibertär verstehende Redakteure zusammen und das scheint ja auch soweit zu funktionieren. Y parece que eso también funciona hasta cierto punto. Al menos en el Berliner Zeitung encuentro el espectro de opiniones más amplio que existe actualmente en el ámbito germanoparlante. En Suiza, diría que también hay cierto sesgo, pero en conjunto creo que la Weltwoche tiene un enfoque muy amplio, a pesar de contar con un equipo relativamente pequeño. La NZZ, dentro de los medios establecidos, ofrece hoy en día al menos más diversidad de opiniones que quizás su equivalente alemán, la FAZ. No se puede comparar exactamente uno a uno, pero si comparo la FAZ y el Süddeutsche con la NZZ, veo que allí todavía hay más margen intelectual. Geistigen Spielraum. Und dann kommt natürlich, was so Y sí, y luego, por supuesto, cuando se trata de fuentes de información, entran en juego todas las redes sociales, donde realmente depende de la competencia mediática de cada usuario. Es decir, en Telegram, creo que para hacerse una idea de la guerra en Ucrania, realmente están los canales de Telegram más radicales de blogueros de guerra rusos y ucranianos. Si los comparas, creo que puedes obtener una visión bastante interesante. Al menos en cuanto a información directa, y diría que especialmente sobre el desarrollo de la guerra o también sobre Israel-Gaza, considero que en Telegram, si eres capaz de contextualizarlo todo, puedes informarte de manera mucho más amplia que si recurres a la DPA. Bien, sí, en realidad yo también lo veo así. Para estar bien informado hoy en día, lamentablemente hay que hacer el duro trabajo de leer realmente las fuentes, lo que supone un problema en cuanto al tiempo disponible de las personas. Simplemente no se tiene el tiempo, todavía hay que trabajar, todavía hay que buscar la manera de ganar dinero. Como periodista, eso es en parte del trabajo, pero esperar que, por ejemplo, el ingeniero titulado en Bosch o el operario de la cadena de montaje en Bibu, después de su turno de 8 horas, todavía se tome el tiempo, como acabo de describir, de buscar en canales de Telegram, y eso simplemente es ilusorio. Esa persona tiene familia, vida privada y eso, creo, lleva indirectamente a que, en caso de duda, incluso si uno es crítico, ya no se tiene la energía para consumir muchos otros medios, aparte de ver el telediario de 15 o 20 minutos.
noch viele andere Medien zu konsumieren. Ja. Und Ja. Also drum, da haben Sí, bueno, para eso los grandes medios de comunicación tendrían precisamente la función de ser un filtro y de presentar algo de manera que uno pueda obtener una buena visión general en 30 minutos. Y si eso solo va en una dirección, entonces tenemos un problema social, que lamentablemente es el que tenemos en este momento. Pero por eso me alegro de que existan personas como usted, señor Warwick. Quienes quieran leer más de usted, deberían sin duda suscribirse a su cuenta de Twitter y visitar Nachdenken. ¿Hay alguna otra plataforma en la que escriba? vorbeigehen. Gibt es sonst noch Plattformen, auf denen Sie schreiben? nee, also bei mir beschränkt sich das. En mi caso, esto se limita bastante a los Nachdenkseiten. Los vídeos de la rueda de prensa del gobierno se pueden ver en YouTube y en X. Pero por lo demás, por supuesto, también se deberían consultar otras fuentes y no solo a Warwick. Den Warweg konsumieren. Ja. Das ist natürlich für die Eso es, por supuesto, para quienes quieran seguirle. Pondré los enlaces en la descripción del vídeo. Señor Florian Warwick, muchas gracias por su tiempo hoy. Ich danke Ihnen. Le agradezco. Un cordial saludo. Adiós.